Gran parte de lo que nos mueve es tener un negocio sano, tener un negocio que crezca, pero gran parte es el impacto que estamos teniendo. No vamos a poder construir un negocio financiero sostenible si no empezamos a generar utilidades. Porque en los negocios financieros, cuando te va bien, necesitan lana. Y cuando te va mal, también. Un día me desperté en mi cabeza así como, es ahora. Y ese día empecé a trabajar. Vamos a hacer flotas y vamos a poner infraestructura de recarga para que yo pueda hacer un negocio de flotas eléctricas. Son mucho más eficientes en convertir la energía en movimiento. De hecho, son 4 veces más eficiente en promedio en un ciclo urbano que un vehículo de combustión. No hay suficientes viajes. Y eso no es porque no haya gente que quiera manejar, es porque no hay coches. Y Vemo Conduce es un negocio que tiene vehículos que son propiedad nuestra, conductores que trabajan en nuestra nómina y centros de recarga propios en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Y trabajamos con una alianza estratégica con Uber. Y además, lo más importante es que estás ayudando a resolver un problema real, el cambio climático y la contaminación, que no era un tema menor. Esta pasión por hacer algo que realmente tuviera un impacto. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Roberto Rocha. Lo puedes encontrar en LinkedIn como Rocha Roberto. Roberto es cofundador y CEO de Vemo, una cleantech mexicana fundada en 2021 cuya misión es acelerar la adopción de la movilidad limpia a través de un modelo de negocio integrado e innovador que incluye flotas de vehículos eléctricos, infraestructura de recarga, tecnología e inteligencia de datos para gestión de flotas de vehículos eléctricos. Previo a Vemo, entre 2008 y 2021, Roberto fue director de inversiones en México para Temasek, fondo de inversión global con sede en Singapur, responsable de identificar y estructurar inversiones por más de $1 billón. Además, fue socio cofundador y consejero de Financiera Contigo de Alan Cherem, quien ya estuvo aquí en el podcast, y de Conmigo Vales, una financiera enfocada en el modelo de préstamos de vales para consumidores habilitada por tecnología. Roberto es graduado del ITAM, tiene un MBA de NYU Stern School of Business y hoy Roberto y yo hablamos de electromovilidad, de encontrar un socio, de aprender de tus errores y de cómo evaluar si una oportunidad vale la pena perseguirse. Te dejo con esta muy interesante entrevista con Roberto Rocha. Roberto, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Oso. Sabes que soy muy fan de lo que haces. Me encanta el reach que tienes y el impacto que estás teniendo en la gente. Gracias, Rob. Yo he tenido el privilegio de ser testigo de tu carrera. Me acuerdo la primera vez que te conocí fue en la sala de juntas de Temasek. Te fuimos a pitchar, Diego y yo, nuestro primer negocio. Lo mío es tuyo. Correcto. Y nos mandaste por las cocas, pero creo que fue una buena decisión. No vamos a engancharnos en eso hoy. Hoy lo que quiero es hablar un poco de tu carrera, pero sobre todo lo que estás haciendo hoy, que me parece fascinante. Y antes de eso quiero preguntarte por este hábito que tienes, que ya te vi entrar con ella. ¿Por qué usas un man bag? Lo que pasa es que perdía todo. Y un poco la razón quizás es que me clavo cañón en las cosas que traigo en la cabeza. Soy muy intenso y cuando traigo un problema, una idea, pues le doy muchas vueltas y a veces eso va en detrimento de poner mi atención sobre las cosas que están alrededor. No es que no pelee a la gente, pero si estoy solo, pues me voy, ¿no? Entonces hay historias hasta chistosas de cosas que me han pasado. Por ejemplo, una vez que venía viviendo en Nueva York, venía a visitar el fin de semana y del aeropuerto me fui directo a una cena y fui a casa de unos amigos y de repente me marca un amigo muy cercano y me dice, oye, ¿cómo que vienes a México y no me hablas? ¿No? Le digo, ¿cómo sabes que estoy en México? O sea, me dice, porque estaba caminando en el aeropuerto, me encontré una cartera tirada y era la tuya. Y yo, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? ¿No? Hay historias chistosas así como una vez estaba en Houston en un centro comercial y salí del centro comercial, me fui a comer y ya estando comiendo me entra una llamada de Mumbai, en la India, ¿no? Trabajaba yo en ese entonces en Temasek y Temasek tenía una oficina en la India y resulta que era un cuate de la oficina de la India. Me dice, Roberto, pues no me conoces, yo tampoco te conozco, pero estás en Houston. Le digo, sí, ¿cómo sabes? Pues que alguien encontró tu cartera tirada en el estacionamiento. Entonces, bueno, así me han pasado muchas cosas. Realmente un poco lo que hago es como un framework de poner las cosas que necesito llevar en un solo lugar y dejar de preocuparme por eso. Es como prepararte para las cosas que sabes, donde tienes una especie de debilidad, ir preparado. Y entonces mi esposa me regaló ese man's bag que se me hace cero cool. Pero lo uso porque me funciona a mí. Y curiosamente mi socio Germán es igual de despistado que yo. Yo no me había dado cuenta que era tan despistado, pero ya empezando a viajar con él,
se anda checándole el pasaporte y todo. Y ya le dije que le regalo una, pero se niega. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto aguanta. Hay otra historia en la que perdiste tu teléfono. Sí, bueno, esa es buenísima. Iba en Nueva York, estaba en Nueva York, vivía en Nueva York y Pame, mi esposa, que en ese entonces era mi novia, se sube a un taxi. Y de repente me marca del taxi y le contesta un cuate pakistaní y no le entendía nada. Bueno, con un acento así, ¿no? Ella no le entendía nada y de repente está hablando y de repente se da cuenta que el chofer está también hablando y resulta que pues, había interferencia. Pues resulta que era el mismo taxi. O sea, increíble. O sea, chécate las probabilidades. El taxi donde había olvidado yo mi celular, era el mismo taxi que había agarrado y así recuperé mi celular. Digo, eso fue antes de que hubiera Find My iPhone y todo ese rollo, ¿no? Entonces, la verdad es chistosísimo. Yo tengo demasiada suerte para esas cosas, pero ya no me confío. Ya por eso uso mi man's bag. Oye, y me contabas que usar este aditamento, esta bolsa, pues te daba pena al principio. Sí, me daba mucha pena. ¿Por qué te daba pena? Pues no sé, porque, o sea, no es común, ¿no? O sea, creo que pero un día, o sea, mis cuates del ITAM, por ejemplo, un día, bueno, no sabes, me traían embajada. ¿Y qué onda con tu man's bag? ¿Y qué te crees o qué? Y pero como dice una prima mía, un día rompí el pistache y ya me valió. Entonces como que ya se me quitó la pena y la verdad es tan funcional que pues la traigo para arriba y para abajo. Ahí la traigo, ahí está. ¿Ha habido alguna otra cosa en tu vida que tal vez al principio, no sé si pena es la palabra, pero iba en contra de lo normal que estabas haciendo, te incomodaba, pero simplemente por la funcionalidad o por el objetivo que estabas tratando de lograr, decidiste soportar esta incomodidad y superar la pena? Sí, yo creo que sí, seguramente, porque a lo largo de mi vida siempre he tenido un approach. O sea, por ejemplo, pues me la vivo en bicicleta, ¿no? O sea, no creo que dé pena, pero, o sea, no es normal, ¿no? O sea, ando en mi bici eléctrica mucho del tiempo. Y sí, tendría que pensar qué cosas hago que no son tan normales, pero que me funcionan muy práctico y que lo hago con mucho gusto. Hablabas de haber vivido en Nueva York, haber trabajado en Temasek. Tú eres originario de Veracruz. De Tuxpan, Veracruz. ¿Cómo llegas a la cúpula de las finanzas globales? Si quieres te cuento un poquito rápidamente de mi historia. Yo crecí en Tuxpan y era una vida bien padre. Era muy cerca de la naturaleza, con muchísima libertad. Y íbamos al río, íbamos a la playa, íbamos al campo. Y la verdad es que mis papás, pues una mezcla muy interesante. Mi mamá, una persona con muy buen corazón, muy sensible, con una inteligencia emocional muy desarrollada, que me ayudó mucho a ponerme siempre del otro lado de las personas y a comunicar mis sentimientos. Mi papá, una persona, un carácter fuerte, de buen corazón también, pero menos user friendly, una persona muy analítica, un problem solver. Y mi papá tenía un despacho de asesoría contable, fiscal y te diría que corporativa y de estrategia, una especie de médico de pueblo para temas de empresas, ¿no? Les daba consejos y es muy bueno para dar consejos. Y yo me iba con mi papá en las tardes, cuando tenía como 12, 13 años, decidí acompañarlo a sus, porque además de su despacho empezó a emprender y puso puso ganadería, puso cosas inmobiliarias, puso temas forestales. Digo, en un lugar tan chiquito, la verdad tiene mucho mérito que haya sido tan emprendedor. Y yo me iba con él y me iba a escuchar. Me iba a ver cómo hablaba con sus socios, cómo hablaba con sus colaboradores, los problemas que tenía que resolver. Y me quedó claro lo difícil que era echar a andar un negocio. Pero también me picó el gusanito. Como que fue algo que dije, esto lo quiero hacer algún día. Esto es algo que sí se me antoja hacer. ¿Qué te llamaba la atención? Me llamaba la atención el poder crear cosas nuevas. O sea, hacer un negocio de nada, donde simplemente hay una idea, convertirla en una realidad, donde gente talentosa se junta alrededor de un objetivo para lograrlo y que todos trabajen y que creen valor para ellos y para la sociedad en el proceso, ¿no? Te diría que era una inquietud que se me dio. Ahora, fast forward, me voy a México, al ITAM. Fue una etapa bien... Al principio es difícil llegar porque no conocía a nadie. O sea, entonces tienes que empezar a desarrollar tu red, conocer gente. En algún momento me fui a vivir fuera. Convencí a mis papás de irme a Francia y a Italia a darle al francés y a darle al italiano y así. Y fue una experiencia muy padre. Pero ya regresando,
me empecé a enfocar muy cañón en las finanzas. Yo estudiaba conta y me empecé a meter mucho en las finanzas y descubrí, Oso, una conexión bien padre entre las finanzas corporativas y las empresas. Entonces, las materias que llevé al final de mi carrera fueron mucho de eso. Y entonces me conecté con las finanzas por mi interés, el interés que ya tenía por los negocios, pues de hacer cosas como levantamientos de capital, colocaciones, M&A, cosas estratégicas, ¿no? Salí, conseguí una chamba en un banco local y al poco tiempo me di cuenta que pues no estaba haciendo todo lo que quería, ¿no? Estaba haciendo más colocaciones de deuda en el mercado local y de repente me tocaba conocer banqueros que estaban haciendo transacciones internacionales de M&A o colocando empresas en la bolsa. Y dije, yo tengo que irme a aprender todo esto, ¿no? Y entonces, pues me armé un proceso de entrevistas out of the blue. O sea, a uno de los bancos con los que había tratado, le pedí al banquero el teléfono de la HR y le avisé y le dije, oye, voy a ir a Nueva York a entrevistarme con bancos. ¿Quieren que pase a verlos? Sí. Y así agarré y empecé a armar un procesito. Y cuando me di cuenta, pues ya tenía 2 ofertas y que me voy. Y me fui a trabajar a UBS a Nueva York y fue una experiencia muy, muy padre, ¿no? Entonces ya de ahí ya te llevé de mi infancia en Tuxpan a Nueva York, a banca, donde pues yo decía, ahora sí ya llegué. O sea, esto es lo que yo quería. Me llama mucho la atención esto de no estar cómodo en donde estás. Uh-huh. Como que siempre estar viendo qué hay fuera, ¿no? Y no sé si siempre ha sido así. ¿Y en qué momento pintas la raya? Porque bueno, siempre dicen que el jardín del vecino es más verde, ¿no? Uh-huh. Y ves hacia afuera, ves Nueva York, ves la Ciudad de México. Dependiendo de dónde estés, puede sentirse que no tienes suficiente. ¿Te ha pasado en algún momento en el que esta búsqueda de algo más, que tal vez en tu caso ha sido de crecimiento personal y profesional y que te ha llevado a lugares muy altos y a tener mucho éxito, tal vez te ha alejado de cosas tal vez que sí valorabas? Creo que tiene 2 aspectos, como yo veo la pregunta. Uno, ¿cómo tomas la decisión de moverte a otro lugar? ¿No? Y para mí eso casi siempre ha sido un tema de estoy aprendiendo, estoy creciendo, me estoy sintiendo realmente retado en lo que estoy haciendo. Porque igual que cuando empecé en el banco local quería hacer otras cosas, como me fui al Banco de Nueva York, aprendí otras cosas y después ya me quería mover a private equity y siempre ha sido como algo aprender más, crecer. Y me doy cuenta cuando estoy en un lugar y ya pasó suficiente tiempo y veo que lo que estoy aprendiendo, la curva se achata y empieza a darme el gusanito de ir a lo que sigue, ¿no? Pero creo que tiene otro aspecto tu pregunta que también para mí es súper importante y es ese trade-off entre el futuro y el presente. Sí te puedo decir que cuando yo era más joven, siempre estaba planeando lo que seguía. De la carrera, la chamba, de luego la chamba, la nueva chamba, luego la maestría, luego lo que sigue, el private equity, lo que sea. Y sí, puede pasar que te desbalanceas y que estás apostando todo el tiempo por el presente y que por el futuro y te estás alejando un poco del presente. Y con los años, yo creo que fue a raíz de que tuve mi familia, mi esposa, mis hijos, hice un esfuerzo muy, muy grande por traer y enfocarme en el presente sin descuidar el futuro. ¿Cómo logras eso? Pues mira, no ha sido fácil. Yo te diría que hay cosas que fueron muy útiles. Una de ellas, la meditación. La meditación me ayudó a centrarme, a ver un poquito más hacia adentro y a ser más capaz de separar todo lo que puedo traer fuera en mi vida profesional de lo que traigo en mi vida personal y en mi corazón. Obviamente la conexión con mi familia, con la gente cercana y realmente abrir esos espacios y estar cerca de ellos. El ejercicio, esas son cosas que me han ayudado mucho. La lectura. Entonces hay que anclarte en ciertas cosas. Hay gente que justo y sobre todo en medios de alto desempeño, como pueden ser las finanzas, que incluso huyen de estas herramientas que pueden proporcionarles calma con el argumento de me va a quitar este edge, me va a quitar el hambre, me va a hacer sentir más conectado con el presente y eso tal vez me quita mi inclinación por construir un futuro. ¿Cómo piensas tú de eso? No, yo al contrario. Yo pienso que para llegar a ese futuro, lo importante es que el futuro realmente no existe. Literalmente no existe. Ni la meta existe. O sea, es todo el camino. Lo importante realmente es el camino. Y si tú el camino no lo estás viviendo hoy, si no lo estás disfrutando,
pues qué sentido tiene eventualmente llegar a la meta sin haber disfrutado el camino, ¿no? Entonces, yo creo que el tener la posibilidad de disfrutar el presente enriquece tu vida, hace tu camino más disfrutable y desde mi perspectiva hace más viable que eventualmente alcances cualquier objetivo que te hayas planteado, ¿no? Trabajaste en Nueva York en banca de inversión. Ciertamente, de lo que yo he visto y de lo que conozco, no son los presentes más disfrutables, ¿no? Son trabajos muy duros, de mucho estrés, a veces trabajos de mucho trabajo inútil. A ver, te puedo decir que sobre todo en mis primeros años de carrera aprendí muchísimo, pero era una intensidad tremenda, ¿no? Yo me sentía como un maratonista, pero de la chamba. O sea, a mí me entregaban, oye, era viernes y me decían, oye, pues tenemos que tener un modelo de esta aerolínea para el lunes porque vamos a volar y estar con los clientes a presentarles que nos contraten para la IPO, por darte una idea. Y pues yo nunca había hecho un modelo de una aerolínea. Y te pones a leer todos los reportes, a analizar para tratar de construir un framework para poder armar. Y no duermes 3 días, el fin de semana, y el lunes está el modelo listo para que la gente se vaya a presentar una idea preliminar de cómo se ve la empresa. Pero una vez que haces eso, y estaba yo chavo, ¿no? Pero una vez que haces eso, te empiezas a sentir como que, oye, pues no hay una barrera ahí de lo que yo puedo hacer, ¿no? O sea, en términos de lo que me quiero exigir, pues no hay, está la pared, pues hay que tirar la pared y hay que seguirle. Y eso te haga, a ver, como tú dices, a lo mejor era una presentación para un pitch que ni siquiera nos contrataron, ¿va? Pero la formación sí me la quedo. Pero el aprendizaje y la confianza que construí en esa experiencia de saber que las cosas las tienes que hacer bien y en el deadline que tienes y que sí puedes, eso te lo llevas a donde vayas. Y eso es parte de lo que yo me llevé de esa experiencia de banca. Hay una anécdota de algún día que tenías tú que entregar una licitación para un proyecto y llegaste tarde a entregar esa licitación. Exacto. Bueno, llegué tarde porque había un tráfico tremendo y pues sí, salí yo creo que tarde. Y estaba en la puerta tratando de convencer al tipo que me dejara entrar. Al final logré entrar, logré convencerlos y sí fue un poquito incómodo, pero al final pudimos entrar. Cuando te enfrentas a situaciones en las que, por un lado, tienes tú la capacidad de empujarte, de derribar la pared, de explotar tal vez tus conocimientos anteriores o adquirir nuevos. Y por otro lado, hay factores que no controlas. Si este señor te va a abrir la puerta o no, si un fondo te va a otorgar los recursos o no, si un cliente te va a contratar o no. ¿Cómo evitas la frustración o en qué decides enfocarte para que un fracaso no se convierta en un hilo de fracasos? Bueno, yo creo que a nadie le gusta el fracaso, ¿no? Yo creo que todos tenemos una definición del fracaso distinta. ¿Cuál es la tuya? Pues cuando no obtienes lo que querías obtener. Cuando las cosas no salen como pensabas que deberían de salir, ¿no? Cuando pierdes algo que te importaba mucho, ¿no? Fracaso grande, decepcionar a la gente que quiero. Eso podría ser uno de los fracasos más grandes que podría tener. Pero yo creo que siempre hay una oportunidad de aprender. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ser lo más objetivo posible, que no siempre es fácil. Y separar un poquito lo que sientes con respecto al fracaso. O sea, yo siento frustración, siento dolor, siento pena, no sé, lo que te provoque, de un poco los facts. ¿Y por qué se dio ese fracaso? ¿Qué parte del fracaso fui yo? ¿Qué parte del fracaso fue el cuate que no me abrió la puerta? ¿Pero qué tanto fue que yo salí tarde? ¿No? O sea, todas esas cosas, separarlas, hacer un inventario y tratar de entender de las que tú fuiste responsable, si son hábitos que tienes, si son falta de enfoque en ciertas cosas, si son defectos que se manifiestan en ese fracaso, o si son aprendizajes, inexperiencia, cosas que no sabías, que tenías que aprender y pues a lo mejor ese fue el paso para aprenderlas, ¿no? Y por otro lado, cuando ves la realidad de lo que no controlabas, prever y siempre estar buscando prever los problemas y tener un framework que te permita operar con cierto margen de maniobra. No ir con la confianza de que todo va a salir como está planeado. Tienes que tener margen de error.
Y eso creo que ayuda. En ese contexto, entonces, ¿cómo fijas tú tus metas o tus objetivos, ya sea ahora como emprendedor o a nivel personal, que sé que también te gusta ponerte retos personales? Si estás siempre como que dejando un colchoncito, ¿cómo piensas en la fijación de metas? ¿Qué tan grandes? ¿Qué tanto te tiras chiquito? A ver, yo creo que siempre me he fijado metas que al menos para mí en su momento eran metas difíciles de alcanzar. ¿Cómo defines difícil? ¿Qué tan difícil? Para mí, sin conocer a nadie en el sector financiero en Nueva York, acabarme yendo a trabajar y tener una carrera en Nueva York, si yo quería, lo hubiera podido seguir. Eventualmente, por ejemplo, conseguir una chamba en un fondo grande de private equity global cuando hay muy poquitas chambas de esas en México, ¿no? Y eventualmente participando como inversionista ancla en proyectos que tuvieron éxito, como el de Alan, por ejemplo. Y luego construyendo un negocio de la nada, ¿no? Donde realmente no es copycat de nada. Es un negocio que si tú lo ves en papel hubieras dicho, oye, pues está muy difícil, ¿no? Y no es que hayamos logrado todavía nada. Estamos en proceso de construirlo, pero era un reto. O sea, armar un negocio en un sector que pues prácticamente no había y con un modelo de negocio bastante complejo. O sea, son retos que para mí son retos importantes, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, tienen que ser cosas suficientemente difíciles que realmente haya un gap muy grande en donde estás y donde quieres estar, pero también que sean cosas que puedas alcanzar. Porque si ahorita te propones ser tenista profesional a estas alturas de la vida, pues ya no fue, ¿me entiendes? Hay que ser agresivo, pero dentro de lo realista. ¿Cómo llegas a Temasek? Porque pasas 13 años después de haber hecho todos estos malabares para estar en Nueva York. Dices que logras aterrizar en uno de los pocos posiciones o pocas chambas disponibles en un fondo de gran escala de private equity como la Temasek, uno de los fondos soberanos de Singapur. ¿Cómo llegas ahí? Y después pasas 13 años invirtiendo billones de dólares. Mira, te diría que después de Nueva York hice la maestría y después trabajé en un banco. Yo en la maestría quería salir a hacer private equity. Lo tengo en mis ensayos. Quería hacer private equity en el corto plazo y luego quería ser entrepreneur al mediano plazo. Muy chistoso. Lo estaba revisando justo para esta entrevista. Pero no conseguí la chamba de private equity saliendo de la maestría porque pues, era en el principio de los 2000, estaba muy difícil. Y entonces me regresé a banca, primero en Nueva York y luego después de un tiempo pues me regresé a México porque quería seguir mi carrera en México. Tenía la ilusión de hacer mi carrera y hacer lo que iba a hacer en México, ¿no? Y estando en private equity, en investment banking en México, en Morgan Stanley, estaba yo feliz, muy contento en Morgan Stanley. Sí empecé a sentir ya que mi curva de aprendizaje de cosas que eran más transferibles empezaba a ser así, ¿no? Porque había aprendido ya a hacer muchos tipos de cosas en banking, pero ya eran cosas que me servían más para seguir siendo banquero que para hacer otras cosas. Y entonces, pues viendo oportunidades, me buscó un headhunter y me presentó a Lorenzo González, que era el jefe, era a quien lo habían contratado para desarrollar el proyecto en México y en la región andina. Hicimos muy buen clic y me sumé con él para echar a andar el proyecto, desde poner la oficina, desarrollar la tesis de inversión, contratar al equipo e implementar un programa de inversiones pues, muy agresivo, que donde estuvimos 13 años, prácticamente 2 ciclos de inversión, donde hicimos de todo. O sea, hicimos desde las típicas inversiones de growth equity, pero también hicimos empresas que creamos de cero, también hicimos venture o pusimos posiciones muy importantes en empresas que ya estaban maduras, empresas que, por ejemplo, salían a la bolsa o estaban en la bolsa. Y fue súper, súper enriquecedor. Si me preguntas por qué pasé 13 años, pues porque era una chamba padrísima. O sea, era una chamba que, por un lado, tenías un grupo global con mucho know-how y mucho acceso a nivel global de muchas industrias. Y por otro lado, pues contratamos un equipo de gente muy talentosa y empezamos a hacer transacciones bien interesantes. Entonces, pues es una vida que profesional que te da para mucho. Y para mí me preparó muchísimo esa experiencia de private equity para eventualmente ser entrepreneur. Otra de las cosas que viví en esa etapa pues es que empecé a ser angel investor y empecé a invertir un poquito en algunas oportunidades, ¿no? Por ahí invertimos en una empresita que se llamaba Lightbill, que Héctor Sepúlveda la lanzó y ahí conocí a Diego, que es su amigo en común, estábamos juntos ahí, pero también conocí a Alan Cherem, que también estuvo aquí en tu podcast. Y, por ejemplo, con Alan decidimos armar una empresa de microfinanzas.
porque él tenía mucha inquietud y yo también. Nada más que yo no estaba en la etapa en mi vida en la que quería salirme de chambear. Entonces le puse capital y fui como su advisor. O sea, él el que llevaba tripulaba el vehículo y todo, y yo le iba echando porras y echando aguas. Y fue una experiencia muy padre. Pues tú sabes lo que fue esa empresa, creció mucho, cientos de miles de clientas, miles de colaboradores. Y ahí también conecté ya no solo mi interés por eventualmente hacer un negocio, sino también por hacer negocios que tuvieran impacto. Que eso fue un eye-opener increíble para mí. Quiero regresar un poco antes de entrarle a la historia con Alan, a tu tiempo haciendo estas grandes inversiones. Dices que llegaste a un punto en el que como banquero de inversión habías aprendido todo lo que necesitabas saber. ¿Qué aprendiste haciendo inversiones estando, como le dicen, en el buy side? Es que es un approach bien distinto. A ver, por un lado, las herramientas de banca son muy sólidas, ¿no? Porque haces un análisis súper robusto, el mejor modelo, las valuaciones, todos los procesos para salir a vender una empresa, para salir a colocarla, para todo esto, ¿no? Pero la diferencia es que en banca, pues al final del día, tú vas y llevas a tu cliente a hacer el mejor IPO y qué padre. Pero pues el que vive con el IPO pues es el cliente. O le levantas capital para que crezca y el que va a ejecutar eso pues es el... Y esa parte me faltaba, ¿no? Y en Private Equity descubrí un proceso mucho más amplio que va desde pues, conectar realmente con la gente con la que te vas a asociar, entender, alinearte, construir un plan juntos, acompañarlos en ese plan con todos los problemas que vienen en el camino y luego eventualmente buscar una salida en una colocación en la bolsa o una venta o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí era un proceso que tenía un sabor especial, hacer todo eso, ¿no? Y por eso es que sí fue muy interesante mi etapa de Private Equity. Incluso hubo momentos duros, ¿no? O sea, estás invirtiendo high stakes, volúmenes grandes en empresas, en teoría muchas ya más estables por la etapa de inversión en la que estos fondos entran, pero también mencionabas que habían armado ciertas empresas desde cero. Sí. Y comentábamos antes de entrar al aire de algunas experiencias en las que las cosas, como suele suceder, no salieron bien. Correcto. ¿Cuál crees que fue la experiencia, vamos a llamarle negativa? No voy a llamarle fracaso, sino un resultado subóptimo del que más aprendiste. Hay un aprendizaje muy importante en cada inversión, ¿no? Las que salen bien, las que salen mal. Claro, en las que salen mal, el aprendizaje se te queda más grabado, se te queda más claro y te lo llevas encima, te lo llevas puesto, ¿no? Son marcas de guerra. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es realmente entender con quién te asocias. Porque nosotros, a diferencia de otros fondos que sacaban al 100% a la gente, nosotros nos asociábamos con gente, ¿no? Y yo creo que en general un aprendizaje que tuve a lo largo de mi carrera en Temasek es tienes que realmente entender con quién te asocias, tienes que entender su historia y tienes que entender su sistema de incentivos a fondo. Tienes que entender si están alineados contigo hoy, pero si van a estar alineados contigo mañana y pasado mañana. Y a veces yo te diría que al principio creo que eso fue uno de los aprendizajes más claros. Oye, nos desalineamos, no tenemos los mismos intereses, nosotros estamos viendo realmente generar valor, crear un retorno y hay gente que está viendo otras cosas, hacer una empresa grande por hacerla grande, por otra serie de incentivos, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Y luego hay otros problemas que ya no son necesariamente de gente, como pueden ser cosas tan básicas como decir, oye, si estás invirtiendo en una industria cíclica, tienes que estar realmente seguro que estás en la etapa buena del ciclo. Porque si no, vas a nadar contracorriente, ¿no? Si tienes un trend que no tiene suficiente recorrido, ¿para qué te subes ese tren? O sea, hay cosas que aprendes que vas incorporando en tu forma de ver y evaluar las oportunidades que vas luego analizando hacia adelante. Yo te diría que en general nos fue bien en Temasek, pero claro que hubo muchos errores y hubo muchos aprendizajes. Entre ellos, yo te diría que escoger bien a tus socios. ¿Cómo evalúas a alguien hoy o en inversiones posteriores en tu rol anterior? ¿Con quién te quieres asociar? ¿En qué te fijas? Dices, ver si sus valores, ver si su historia. Tácticamente, ¿cómo puedes estar seguro de que la persona es correcta? Obviamente tiene que haber capacidad, porque si la capacidad es el
la materia prima sobre la cual construyes, ¿no? Pero... ¿Estás hablando de capacidad intelectual? Sí, capacidad en general. O sea, una gente que realmente tenga una capacidad, porque sí es importante, ¿no? Pero luego, oye, la integridad es súper importante. La integridad, la transparencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la agenda que estamos platicando sea la agenda de los dos. Y si no estamos de acuerdo, yo te voy a decir, oye, creo que tenemos que enfocarnos en esto, pero que haya apertura para escuchar, ¿no? Yo te diría que gente que tenga la pasión por lo que está haciendo y que tenga el drive, porque hacer algo nuevo, algo distinto requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo enfoque, muchísima dedicación. Esas para mí son cosas súper importantes. Cuando estás reclutando, bueno, tal vez hay pruebas psicométricas y varias instancias de entrevista y especialistas y pruebas de bolígrafo que le haces a alguien que vas a contratar tal vez. Cuando estás contratando un socio la barra es mucho más alta. Pero ¿cómo lo evalúas? Hay otra parte que es interesante. En el caso en particular de mi socio, de Germán, teníamos nosotros gente en común muy cercana que nos ayudó a hablar muy bien de él y muy bien de mí, porque realmente lo pensaban. Y entonces partimos de la confianza. ¿Eso es un tema de referencias? Sí, claro. Hay una parte importante de referencias, porque la transferencia de confianza es una herramienta muy útil. Si tú hablas con una gente que realmente confías y que confía en ti, y esa persona te recomienda realmente a alguien para alguna cuestión, tienes que tomarlo como algo serio, como algo valioso. Es una parte importante de tu due diligence. Pero realmente tienes que confiar en la persona que te lo recomendó, y esa persona realmente tiene que, o sea, si eso se hace bien, es una herramienta poderosísima. Y de ahí nos apalancamos mucho Germán y yo para construir nuestra sociedad. Ahora dime algo, ¿hay alguna pregunta? Porque a veces es difícil. Tú le preguntas a alguien que no tiene tanto skin in the game, oye, ¿me recomendarías a tal persona? Y tal vez, pues no mucha gente está abierta a hablar mal, ¿no? Y prefiere medio que no hacer olas. ¿Hay alguna pregunta que te dé a ti un insight de si es, por ejemplo, yo alguna vez estuve usando una pregunta que era cuando iba a pedir referencias para empleados? Muchas veces si hablas o escribes a pedir referencias, la gente no te contesta, no está incentivada ni a hablar bien, ni a hablar mal, ni a perder el tiempo, porque no tiene nada que ganar ni que perder. Lo que yo preguntaba era, si esta es una de las personas que ha sido el top 10% con las personas que has trabajado en tu vida, simplemente respóndeme que sí lo es. Y si quieres nos echamos un telefonazo. Si no, ni me contestes. Entonces como que le das una salida fácil a la gente sin que te prives de la información. ¿Tú tenías alguna manera de preguntar, oye, este tipo es de fiar, es bueno? O... Sí, creo que es muy válida tu pregunta, y creo que aplica mucho a cuando haces una referencia tradicional. Oye, sé que trabajaste en tal lugar con tal persona, pero cuando vas a buscar un socio, o tienes la confianza de que la persona realmente te estima y te tiene la confianza para decirte lo que piensa y estima suficiente a la otra persona, o sea, tiene el conocimiento de la otra persona. Si no, realmente no tiene, para escoger un socio, pues no es una referencia. Ahora, para cuando vas a entrevistar personas y pides referencia, siempre hay que pedir referencias y siempre buscas tirar las preguntas por el lado de, oye, y a ver, ¿y qué le falta, no? ¿Y dónde está su área de oportunidad? Porque cuando no hay toda la confianza, la parte positiva, pues te la dan muy fácil. Oye, pues es chambeador y es responsable. No, pero a ver, o sea, ¿dónde realmente, o sea, qué feedback le dieron? O sea, ¿dónde tenía que mejorar, no? Para mí esa parte es súper importante. Y sí, o sea, la barra de un socio yo creo que es mucho más alta y es yo te diría, Osos, de las decisiones más importantes que puedes tomar. O sea, la de tu matrimonio, con quién te casas, y luego la del socio. Hablabas de que durante tu tiempo en Temasek empezaste a hacer inversiones ángeles, y es ahí por lo que te fuimos a pichar Diego y yo. Correcto. Yo sabía que habías invertido con Héctor Sepúlveda, y después me acuerdo cómo arrancaron. De hecho, tú y yo fuimos socios en un proyecto fallido ahí también, sí. En otro. Que también escogimos, creo que mal a los socios, precisamente. Totalmente. Ese fue el problema, porque la tesis era buena. Hace poco me buscó ese socio. ¿En serio? Sí, decidí no responder. En fin, entras y empiezas contigo.
¿no? Esta gran microfinanciera y tienes, como tú dices, a Alan manejando el volante, pero tú estás de asesor con un rol bastante activo y me cuenta Alan cómo tú vivías esta dicotomía entre tu torre de marfil el penthouse, como le decíamos, en la cancha. En Rubén Darío, evaluando deals de billones de dólares. Y por otro lado, te ibas a Hidalgo a contratar a una persona que iba a estar dando créditos de 3, 4 mil pesos. El fin de semana. ¿Cómo vivías esto? Cuéntame de esa época y qué para ti, ¿qué te daba esta visión estereoscópica? Creo que lo que dijiste fue muy representativo y es el penthouse y la cancha, ¿no? O sea, el penthouse es pues ese rollo, private equity, banca, ves deals muy sofisticados, cosas muy grandes, pero no hay que perder de vista que los negocios arrancan en la cancha. Entonces, para mí, participar, aunque sea digamos, no de driver, sino de pasajero con Alan y, por ejemplo, irnos el fin de semana a scoutear puntos para poner una sucursal en el Estado de México, pues tenía muchísimo sabor. O sea, era un poco entrenarme para lo que iba a venir cuando yo lo hiciera. De alguna manera, ¿eh? Pero también me daba mucha ilusión el proyecto en sí. O sea, crear una empresa que le daba apoyo a mujeres para que pudieran hacer sus negocios. Entonces, pues, era muy divertido y había grandísimos contrastes, ¿no? A ver, por ejemplo, y te vas quitando cosas que vienen del penthouse cuando entras a la cancha. Por ejemplo, Alan, necesitamos tener el mejor sistema. O sea, no vamos a lanzar si no tenemos el mejor sistema. Alan me dice, no, para nada. Vamos a empezar y ya. No, le dije, Alan, pero se va a salir de control esto. No. Cuando tengamos ya 1 o 2 cursales, ya empezamos a armar. Entonces, pues era en Excel. Bueno, el primer desembolso fue el gerente por el dinero a recogerlo. Yo se lo di en una bolsa porque lo había sacado en cash para que él fuera a hacer el reparto de... No teníamos ni los tokens todavía para empezar a operar, ¿no? Claro, obviamente todas esas cosas se arreglaron y yo fui siempre... Alan te lo podrá decir. O sea, yo siempre iba a ver a Alan. Necesitamos auditar los estados financieros, necesitamos mostrar un buen director de finanzas, darle un poquito esa parte buena del penthouse a la cancha, pero ir quitándome como que mitos y cosas que tiene que haber, porque cuando estás en una etapa tan temprana no puedes tener el mejor sistema para lanzar una microfinanciera que no tienes ni clientes, vas a empezar a desembolsar en efectivo y así tienes que arrancar, ¿no? Y la polinización se da a la inversa, es decir, ¿crees que haber estado en la cancha, nunca habiendo estado en la cancha junto con Alan, te daba un edge, una ventaja a la hora de evaluar deals de billones? 100%. ¿Por qué? Porque hay una realidad que es inherente a los dos niveles. O sea, tener un buen equipo es importante en el penthouse y abajo. Lo que pasa es que abajo no puedes pagar el equipo que puedes pagar. Entonces, pero sí tienes como un mindset de si no tienes gente buena, pues no la vas a librar. Si la tesis no es buena, pues no la vas a librar. Si tu socio no está alineado contigo, pues no vas a llegar. Entonces, sí hay muchas cosas que son comunes. Y sí había cosas que yo traía de arriba por ejemplo, una cosa que yo siempre le decía a Alan, a ver, Alan, nuestro negocio era financiero, ¿no? Porque dábamos financiamiento. Yo le decía a Alan, está padrísimo que queramos crecer a 1000%, ¿no? Pero no vamos a poder realmente construir un negocio financiero sostenible si no empezamos a generar utilidades. Entonces, no podemos invertir a un ritmo mayor de aquello que nos permite generar utilidades. ¿Por qué? Porque en los negocios financieros, cuando te va bien, necesitan lana. Y cuando te va mal, también. Siempre necesitan lana. Entonces, y para levantar lana necesitas mostrar utilidades. Entonces, yo había, por ejemplo, en algún momento en mi carrera de banquero, había trabajado en el IPO de una institución financiera que tenía un modelo muy caro de operar, que generaba cierta rentabilidad, no mala, y que cuando íbamos a preparar la historia para la IPO resulta que a la hora de crecer no podía ganar dinero. ¿Me entiendes? Y pues la historia no se podía vender. Porque si para crecer ya en la etapa en la que estaba esta institución no puede crecer con rentabilidad, pues no daba, ¿no? Y eso es lo que yo le decía a Alan. Alan, tenemos que encontrar el punto correcto para crecer, pero generar rentabilidad. Y esas son cosas que del penthouse bajaban a la cancha, ¿no? Entre otras muchas. Y otra cosa que traías era
pues tal vez esta confianza y este porte y esta experiencia de negociar con un traje de un gorila de 1,000 libras, ¿no? Y te tocó ayudar a Alan en negociaciones con don Antonio del Valle. Es una historia buenísima. Cuéntame esa historia. Lo que pasa es que en aquella época nosotros veníamos creciendo muy bien y Alan y alguien nos acercó a la familia y ellos tenían un negocito de crédito. Pero, o sea, para el tamaño del grupo, literal era una cosa pequeñísima, pequeñísima, ¿no? Y nos decían que pues estaban dispuestos a aportárnosla, a asociarnos, pues porque ellos ya no veían manejarla con la gente que la estaba manejando, ellos querían que la manejara el grupo de nosotros. Y pues empezamos ese proceso y íbamos muy bien. Y pues llega el momento donde empieza la negociación y hay que sentarnos ya a discutir, oye, pues qué porcentaje les va a tocar. Pero ¿cómo te vas a imaginar que don Antonio, que es un tipo extraordinario, una persona extraordinaria, un empresario que admiro mucho, se iba a sentar con nosotros para negociar? Pues se sentó. Y entonces el debate era, yo traía todas unas gráficas de por qué les iba a tocar el 17,5. Y don Antonio quería el 25, ¿no? Y entonces ya cuando nos dimos cuenta llevamos en 20 y don Antonio entre el 20 y el 25 y no sé qué, pues total no quedó con el 25, pero acabamos con el 22,5. Pero imagínate la experiencia de negociar con don Antonio, pues que la verdad, muy admirable que se enfoque en cosas. Le interesaba el negocio, le interesaba el microcrédito y por eso creo que le metió un poquito de tiempo. Y que además traía una moneda de cambio poco convencional. Es que la historia del avioncito, así es que Alan se la pasaba viajando por todo el país y no le daba ni tiempo. Y entonces nos decía, bueno, para cerrar la diferencia, pues tenemos un avioncito ahí que nadie usa, pues se los mandamos y ahí nos dan el 25, ¿no? Al final nos daba miedo que se fuera a caer Alan. Mejor no le entramos. Hablabas de que la experiencia contigo te abrió los ojos a estas inversiones de impacto. ¿Cuál es la diferencia para ti entre un negocio de impacto y la filantropía? Yo creo que sí son dos mundos distintos. Yo creo que los negocios de impacto tienen un doble bottom line. O sea, es generar valor económico, pero también generar un valor importante para la sociedad. La filantropía es otra cosa que llega después, que yo creo que es todas estas gentes exitosas que tienen patrimonios muy importantes y que quieren encontrar una forma para regresarlo, que también se me hace súper interesante y se me hace que es todo un tema en sí mismo. No soy experto ni le sé mucho al tema, pero es un tema que requiere mucho trabajo. Escoger bien las causas, cómo se va a implementar, quién lo va a desembolsar. Yo creo que es todo un reto. Una de las personas que entiendo ha tenido un buen impacto en tu vida es Carlos Rojas, de Rotoplas. Cuéntame cómo llegas a él y cuál es la lección más importante que crees que te ha dejado. Pues mira, a Carlos lo conocí, de hecho, a través del fondo. En algún momento estuvimos viendo hacer algo con él en su empresa, en Rotoplas. Y luego reconectamos en algún evento, pero al final pues no pasó mucho, tuvimos algunas reuniones. Y después reconecté con él en un evento familiar, en una boda de un sobrino de mi esposa, que estaba Carlos y estaba su esposa, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar y reconectar. Todavía estando yo en Temasek, y traía otra idea de otro proyecto que me dijo, oye, ¿por qué no platicamos de esto? Platicamos del tema. Yo ya estaba en las últimas para salirme de Temasek. Ese proyecto pues no avanzó. Y cuando empezamos Vemo, Germán y yo, la verdad, reconocemos que nos faltan aprender tantas cosas para ser empresarios, que dijimos, oye, pues necesitamos como que asesorarnos con gente que realmente nos pueda agregar mucho valor en el liderazgo, en management, en todo, ¿no? Y jalamos entre ellos a Carlos. Entonces yo lo fui a ver. Armaron un como consejo. Como un consejo de asesores. De asesores. Y le dije a Carlos, oye, a ver, Carlos, pues ya me salí, estoy montando esto. Esto es lo que queremos hacer. Me encantaría poderte venir a ver y que me des tu punto de vista, ¿no? De lo que estoy haciendo y las cosas que no esté viendo yo, ¿no? Y la verdad es que es un tipazo porque no participa en muchos consejos y asesorías y esas cosas. Me dijo, mira, la razón lo quiero hacer por ayudarte porque quiero que te vaya bien, quiero que crezcas. Me encanta ayudar a la gente y no sabes cómo se lo agradezco. Entonces, a raíz de eso, pues nos juntamos esporádicamente con él cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, depende de cuánto se necesite, para plantearle ideas, ¿no? Pero una cosa que me dijo al principio, le hago mucho caso, todo lo que me dice. Pero una de las cosas que me dijo, a ver,
acuérdate que tú has tenido una carrera muy buena, pero tú no has sido operador. Y operar es otra cosa. Tienes que sentarte a pensar bien en los temas de la operación. Porque nosotros traíamos unas proyecciones de crecimiento y él nos decía, a ver, espérate, pero ¿por qué quieres la curva así? Haz la curva así, llega a este punto, aprende, estabiliza, consolida y luego la curva la haces así. O sea, la curva no es así. La curva es así y luego así. Y le seguimos al pie de la letra, ¿no? O sea, crecimos la flota a un tamaño en el negocio, la estabilizamos y luego la volvimos a retomar. Entonces, la verdad yo le agradezco muchísimo y creo que yo a su vez, yo creo que la gente que le gusta ayudar también sea una satisfacción. Yo en lo personal le agradezco muchísimo que nos dé consejos y de hecho lo tengo que ver pronto para volverla a contar en qué estamos y a darnos más views. Cuéntame de dónde sale la idea, la oportunidad de Vemo. ¿Qué es lo que estabas viendo? ¿Por qué es lo que te hace saltar después de 13 años de estar en un lugar muy cómodo? Ya hiciste la carrera, ya tienes una posición de liderazgo, ya sabes cómo funciona el animal. ¿Por qué dejarlo todo y apostar? Te diría que, pues, desde mi infancia traía este gusanito, ¿no? Desde chavo. Y siempre estaba en the back of my mind, ¿no? O sea, ahora, pues sí fue una especie de late bloomer, ¿no? O sea, porque emprendí ya después de una carrera larga. Entre otras cosas por el costo de oportunidad de emprender, porque estaba haciendo lo que me gustaba y lo disfrutaba mucho. En alguna etapa, yo te diría que cuando llevaba, no sé, 3 o 4 años antes de salirme, un día me desperté, estaba de vacaciones, andaba de vacaciones, me desperté en la madrugada y yo, neta, o sea, en mi cabeza así como, ya, o sea, es ahora. No me pude dormir y dije, lo tengo que hacer. Hay un libro de Nietzsche y hay una frase, porque está como numerada, las frases en Más allá del bien y el mal, que habla del problema de los que esperan. Y yo lo tenía en mi cabeza. No me la sé de memoria, pero dice más o menos esto. Para que una persona dentro de la cual está o dormita un problema llegue a realmente resolverlo, o a levantarse o a despertar, tienen que pasar muchas cosas. Dice, usualmente eso no sucede. Y a lo largo del planeta existen millones de gentes que esperan, que no saben hasta cuándo esperan y mucho menos que no saben que esperan en vano. Descubren cuando se levantan que ya la juventud y la energía para hacerlo ya pasó, que sus piernas están dormidas, que la fuerza ya no está. Y cierra diciendo que quizás el genio, en el sentido amplio, no es lo que es difícil de encontrar, sino las 500 manos, así dice, que se necesitan para coger el azar y tomar el destino con las manos. Y esa frase la tenía en mi cabeza, Oso. Es el número 273 de Más allá del bien y el mal. Léela porque es preciosa. Pero la tenía en mi cabeza y te lo juro que yo decía, a mí no me va a pasar. Yo esto lo vengo soñando, yo tengo que hacer algo, a mí no va a pasar. Y ese día empecé a trabajar. Ese día empecé a hablar con gente que yo tuviera algo que aprender o algo que escuchar o con la que pudiera hacer algo para empezar ya a trabajar en ese proyecto. Que no te toma una mañana ni te toma un mes, toma años empezar a preparar tu salida. Pero así fue. Y la razón por la cual me enfoqué en el sector de lo que te decía, el sector de climate, el sector de sustentabilidad, pues porque era un trend súper claro, ¿sí? En particular la electromovilidad me parecía también un trend irreversible, ¿no? O sea, va a pasar. La pregunta es si puedes hacer un negocio alrededor de eso, un negocio que crezca, un negocio que sea rentable y qué se necesita para hacerlo, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta, Germán y yo, trabajando en el plan, pues es que en México veníamos muy atrás. O sea, si tú ves las cifras de las ventas de vehículos eléctricos como porcentaje de las ventas totales, por ejemplo, en China, pues hablas de niveles de arriba del 20%. O sea, en China se venden como 30 millones de coches, 6 millones son 100% eléctricos. En México llega al 0.5%. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, pues porque no hay los incentivos. No hay subsidios que había en otros mercados.
pero no había tampoco regulación que empujara la salida de los vehículos de combustión y no había, sobre todo, un ecosistema, ¿no? O sea, no había una infraestructura de recarga para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde dijimos, oye, esto va a pasar. Tenemos que encontrar la forma de hacer un negocio alrededor de esto. Es un trend muy fuerte. Y además, lo más importante es que estás ayudando a resolver un problema real, que es el cambio climático y la contaminación, que no era un tema menor. Y por ahí era un poquito esta pasión por hacer algo que realmente tuviera un impacto. Pero a ver, me estás diciendo que por un lado ves un trend que es claro y que va hacia allá. Puede que estés llegando un poco temprano a la fiesta o no. Digo, a mí me ha pasado llegar temprano a la fiesta y se te acaba el dinero. Y al mismo tiempo estás diciendo que en el mercado que elegiste no están los incentivos, no está la infraestructura, no está la cultura. Y entonces, ¿por qué entrar a resolver algo que tiene tantas cosas que tienen que alinearse para que funcione un negocio? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué decidir hacerlo todo? Creo que son preguntas súper válidas. No creas que es la primera vez que me las hacen. Las hacían los inversionistas y yo te diría varias cosas. Uno, el mercado de movilidad es un mercado bien grande. O sea, en México se venden 1 millón y cacho de vehículos, 1.300.000 vehículos. Es un mercado bien, bien grande en valor. Y en Latinoamérica, pues súmale más del doble en total, ¿no? Lo que veíamos es, podemos desarrollar un modelo que en ausencia de estos incentivos y estas cosas que no van a llegar porque no nos van a dar el subsidio que hay en China o en Europa o así, ¿podemos hacerlo o no? ¿Y qué tenemos que hacer para que eso pase? ¿Ok? Entonces, nuestro enfoque fue, bueno, a ver, si yo quisiera hacer solamente infraestructura de recarga hoy y lo que tú dices es, oye, vas a invertir hoy en solo infraestructura de recarga, ¿no estás un poco temprano para eso? Vas a tener la utilización. Y lo que dijimos, bueno, vamos a hacer flotas. Vamos a hacer flotas que demanden parte de la demanda que voy a tener en mi negocio de infraestructura de recarga y vamos a poner infraestructura de recarga para que yo pueda hacer un negocio de flotas eléctricas, porque no podíamos poner un negocio de flotas eléctricas si no había recarga, pero tampoco podíamos hacer un negocio rentable de infraestructura si no teníamos flotas. Esa fue un poco el chicken and egg que nos faltaba para poderlo hacer ahora. Y decidiste hacer las dos cosas. Y decidimos hacer las dos cosas. Y estamos un poco locos, a lo mejor. Yo siempre digo que en Latinoamérica, en Estados Unidos, quieres vender la tapa de un salero y tienes un negocio de $100 millones. Aquí, para vender la tapa del salero, tienes que poner el restaurante. Totalmente. Y esto es muy chistoso porque nosotros no hay un precedente de un modelo que tenga la integración que tenemos nosotros. O sea, hay gente que hace infrarrecarga en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Hay gente que hace flotas de corporativas, flotas de ride hailing. Y cuando, por ejemplo, hablamos con un inversionista en Estados Unidos muy sofisticado, dice, o ustedes tienen el mejor modelo de negocios que he visto en electromovilidad o están totalmente locos. Así. Y es un fan. O sea, tenemos una muy buena relación con él. Y lo que te diría es, si yo hubiera hecho este negocio, si hubiéramos hecho este negocio en Europa, en Estados Unidos, claramente nos hubiéramos ido por una vertical porque hay un ecosistema alrededor. Hay vehículos eléctricos, hay infraestructura, hay tecnología, hay flotas, hay todo. Y cuando íbamos, por ejemplo, a hablar, el otro día hablábamos con un inversionista de un fondo hindú, me dice, obviamente esto es lo que hace sentido. Tienes que tener todo. Es que igual que en la India, así funciona. Tienes que traer una cosa y otra porque si no, no va a jalar. Entonces, esas son nuestras realidades. Y sí, a veces es más complejo ser emprendedor en mercados menos desarrollados porque falta el ecosistema, pero si lo haces bien y lo haces a tiempo, tienes un edge que tiene una ventaja sostenible a lo largo del tiempo y que tiene sinergias entre las distintas unidades, que eso es parte del tema. O sea, esta complejidad no viene simplemente a ser un costo. Tiene un beneficio y un beneficio importante. Es lo que te hablaba yo de estas sinergias entre la infraestructura de recarga. A ver, platícame para quien no ha entendido lo que haces. Tú eres el cofundador y CEO de Vemo, que son, al menos en la Ciudad de México y en algunas ciudades de Colombia, vemos como estos taxis eléctricos que puedes llamar por una aplicación. Sí. La experiencia es muy bonita. Es como subirte a un Uber. Sí. Es 100% eléctrico. Pero Vemo es mucho más que eso. Sí. Y si quieres te doy un minuto de background nada más para entender por qué teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Los vehículos eléctricos son un poco más caros que los de combustión todavía, pero son mucho más eficientes en convertir la energía en movimiento.
De hecho, son 4 veces más eficiente en promedio en un ciclo urbano que un vehículo de combustión. ¿Qué implica eso? Bueno, que tiene un ahorro importante en emisiones de carbono, que tampoco contaminan en las ciudades donde se mueve, y eso es un tema bien importante. Y que tienen un ahorro en el costo por kilómetro. Entonces, para que esa ecuación funcione, tienes que tener una cierta utilización mínima para que el costo del vehículo eléctrico más caro se compense con el ahorro que generas por los kilómetros. Si tú vas a usar tu coche para ir a tu casa que vives a 2 kilómetros, pues es difícil que la ecuación funcione. Pero si eres un conductor de Uber que recorres 200 kilómetros al día, la ecuación funciona y funciona muy bien. Entonces, con ese backdrop, nosotros dijimos, a ver, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En mercados grandes, obviamente, pero en mercados que tengan una relativa alta utilización. Uno de esos mercados es el mercado de empresas. ¿Ok? Eso no es muy visible. Voy a empezar por ahí. Nosotros les ayudamos a organizaciones a transitar sus flotas de combustión eléctricas. Les decimos, por ejemplo, nos dan información y les decimos, a ver, enséñame tus rutas. Y viendo tus rutas, yo te digo cuáles rutas hacen sentido electrificar hoy, porque van a tener un beneficio económico. Típicamente es una intersección entre una utilización mínima, o sea, porque si recorres muy poquito, pues no jala. Pero si recorres demasiado, tampoco jala. O sea, si quieres que electrifiquemos la ruta México-Monterrey, pues no hay tecnología para eso. Entonces, en ese sweet spot arrancamos y les decimos, a ver, vamos a empezar con estas 10 rutas. ¿Ok? Son rutas de 80, de 100, de 120 kilómetros, lo que sea. Estas son las rutas. Estos son los vehículos que te servirían y que cumplirían con un contrato de arrendamiento por 5, por 6 años. Esta es la infraestructura de recarga que te voy a poner en estos puntos, en este punto y en este punto, con esta potencia, cargando en la noche, en la mañana, a mediodía. Yo te diseño tu solución. Y luego lo más importante también es el software. Tenemos un software que conecta, que genera mucha información, que conecta las baterías con el cargador, con el vehículo, con el performance del driver, que te permite optimizar el día a día de la operación, pero también garantizar la funcionalidad a largo plazo, porque las baterías se degradan y si no las cuidas, las pierdes. Bueno, ese es un negocio que no es visible, pero es un negocio importante para nosotros. Para que te des una idea, en México se venden alrededor de 600,000 vehículos comerciales al año. Es un mercado gigantesco. Y es una oportunidad porque muchas empresas tienen mandatos para empezar la transición y además están generando ahorros importantes. Y hay mucha incertidumbre alrededor de tener una flota de combustión versus una eléctrica. Y nosotros los acompañamos en todo ese proceso, ¿no? Hicimos una alianza con Santander para poder dar un costo de financiamiento competitivo a los clientes y estamos ayudando a clientes de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, una flota de camiones de autobuses en Metrobús, la primera flota de autobuses eléctricos. Le instalamos un centro de recarga AB InBev, trabajamos con 99 minutos, en fin. Te podría dar muchos ejemplos, pero estamos trabajando con empresas sobre todo muy grandes, que son las que es por donde está arrancando esto y está empezando a cascadear. Ese es un negocio. Luego está el negocio de plataformas de movilidad. Es un mercado bien grande. O sea, para Uber, 2 de sus mercados globales más grandes están en Latinoamérica. Uno de ellos Brasil y el otro México. Y es un mercado oso donde falta supply. No hay suficientes viajes. La gente se queja porque no te llegan los coches, te cancelan. Y eso no es porque no haya gente que quiera manejar, es porque no hay coches. Entonces hay un problema de supply de vehículos en toda la región. ¿Y esto fue derivado de la pandemia o...? Viene históricamente por un problema, yo te diría estructural. La gente que quiere un vehículo eléctrico para trabajar en Uber no necesariamente tiene acceso a crédito. Entonces hay una oportunidad, ¿ok? Y entonces dijimos, bueno, pues estaría padrísimo darles arrendamiento a esos conductores y darles un coche eléctrico. Eso es un negocio que se llama Vemo Impulso y que viene de una de las compras que hicimos. Venía dándole arrendamiento a conductores de Uber, pero con coches de combustión. Y decimos, bueno, vamos a convertirlo en coches eléctricos. Sí, pero no podemos arrancar por ahí porque no hay infraestructura todavía. No había infraestructura todavía. ¿Ok? Entonces dijimos, bueno, espérate. Si queremos realmente masificar el sector, tenemos que hacer algo distinto. Y fue que creamos Vemo Conduce. Y Vemo Conduce es un negocio que tiene vehículos que son propiedad nuestra, conductores que trabajan en nuestra nómina y centros de recarga propios en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Y trabajamos con una alianza estratégica con Uber, donde nuestros vehículos están trabajando todo el día en la plataforma, en la app de Uber. ¿Por qué hicimos un modelo así? Porque necesitábamos que los vehículos estuvieran cargando en los puntos donde nosotros designábamos. No había infraestructura en todos los puntos de la ciudad, porque necesitábamos maximizar las horas y el kilometraje para poder generar ese ahorro que nos diera rentabilidad en ese negocio.
Y es así que nace Vemo Conduce, que es el que mucha gente conoce con el logo de Vemo. Y por último, tenemos nuestro negocio de recarga, Vemo Charging Network, que es una red de recarga que tiene esa bondad que platicábamos, que por un lado, pues le da infraestructura de recarga a Vemo Conduce, a lo de los vehículos brandeados. Hoy en día le está dando infraestructura de recarga a los conductores de arrendamiento de vehículos en Uber, que no son nuestros colaboradores, pero que ya tienen acceso a un vehículo eléctrico que pueden cargar en nuestra red de recarga. Y están generando ahorros del 20% en sus ingresos. Bueno, no ahorros, están generando ingresos superiores al 20% semanales por moverse a un vehículo eléctrico. También esta red de recarga le da servicio a algunos clientes corporativos que quieren cargar fuera de sus puntos donde les pusimos carga. Y al público en general, o sea, si tú tienes un coche eléctrico, pues puedes bajar nuestra app Watts y puedes identificar los puntos, puedes reservar, puedes pagar y todo. Entonces, pues sí es un ecosistema y es complejo, pero tiene esta complementariedad que le da mucho valor. ¿Cómo decides? Suena a mucho CAPEX, ¿no? Mucha inversión, comprar coches, dar financiamientos, si no lo está dando Santander o Scotiabank, ¿qué me dijiste que era Santander? No, con Santander. Con Santander. Poner los puntos de recarga, obviamente seguramente financiarle estos puntos de recarga a los clientes. Y entonces no solo requieres mucho capital, requieres tener una disciplina muy grande para saber a cuál de estas 4 unidades de negocio le vas a alocar el capital y cómo vas moviendo la aguja dependiendo de los niveles de utilización, los requerimientos de expansión. ¿Cómo decides eso? Es un tema interesante porque más que tú decidir, a ver, por ejemplo, en el negocio de Vemo Conduce, que es donde tenemos nuestros conductores con nuestros vehículos, pues nosotros al poner nuevos centros de recarga y al poner vehículos, prendes el app y ya estás generando un ingreso. Entonces era un negocio donde era fácil escalar antes y eso fue lo que hicimos. Empezamos escalando ese negocio. Por ejemplo, el negocio de Vemo Impulso, donde damos arrendamiento a los conductores, no podíamos hacer un deployment tan grande porque no queríamos seguir colocando tantos vehículos de combustión, queríamos poner más híbridos y más eléctricos. Y necesitábamos tener el vehículo correcto, el acuerdo correcto con Uber y la infraestructura de recarga. Ahora ese negocio está listo para despegar. Ya tiene todos los elementos y estamos creciendo fuertísimo este año. Además tiene economics muy sanos, además tiene un valor muy importante para el cliente y hay mucha demanda, ¿no? Luego la de los clientes corporativos, pues oye, es un negocio que eventualmente va a ser muy grande. Parte de eso no nos lo quedamos en el balance. Parte de eso es, digamos, el arrendamiento de la flota, se la vendemos a Santander y Santander se la queda en su balance. Yo me quedo con la infraestructura y con el software y ahí tengo una eficiencia de capital y me enfoco en las áreas donde tengo mayor margen o mayor rentabilidad. Pero no es fácil escalar porque hablas con un cliente y te tardas 3 a 6 meses en implementar un proyecto. Entonces, aunque yo quisiera aventarle más capital a ese negocio, pues tiene sus tiempos. Entonces, este negocio va a crecer mucho, pero va a tomar un poco más de tiempo. Y el negocio de la recarga es un negocio increíble. El año pasado empezamos a poner cargadores públicos, pusimos alrededor de 500. Este año vamos a doblar eso y el tamaño. Y te diría que es padrísimo porque ya empiezas a ver que existe una capilaridad. Ya ves el app, que hay mucho usuario, que ya la gente empieza a buscarlo y ya ves los puntos de recarga en los centros comerciales, en los clubes. Entonces es un negocio que también toma tiempo, pero que tiene muchísimo valor estratégico construir la red ahora, porque típicamente pues, son contratos que te quedas a largo plazo, ¿no? Entonces te diría que es una combinación de crecer en función de dónde ves la oportunidad de crecer en el corto plazo, de los economics que tienen los negocios, pero también de las realidades de cada negocio, ¿no? Por ejemplo, este negocio de Vemo Conduce es el negocio que me decía Carlos. Está bien que lo crezcas, pero estabilízalo primero. Y eso fue un poco lo que hemos venido haciendo, estabilizándolo, optimizándolo para retomar la ruta del crecimiento. ¿Y por qué crecer internacionalmente en vez de seguir con este network effect que te puede dar ya la infraestructura? Todo lo que has construido ahí, ¿por qué irte a Colombia en vez de penetrar más México? Te diría que fue más un accidente de entrada porque una de las compras que hicimos, y no he platicado de eso, si quieres le entro rápido a ese el tema. Para juntar todas estas capacidades, tuvimos que encontrar no solo gente que lo pudiera traer, sino también empresas. Entonces, desde que estábamos desarrollando nuestro plan de negocio, identificamos empresas que podíamos subir al proyecto. Y después de cerrar nuestra ronda con Riverstone, 3 meses después de cerrar nuestra ronda, adquirimos 4 empresas. En esos 3 meses cerramos la compra de 4 empresas. ¿Es una decisión de construir versus comprar? De esas compras iniciales,
te diría que vinieron a lo mejor 100 personas, 120 personas. Hoy somos 2000. O sea, sí vino gente importante en ese momento, pero hoy pues realmente lo que fue mucho crecimiento, mucho más orgánico, ¿no? Pero decidimos, pues aprovechando nuestra experiencia en adquisiciones, en compras, decir, oye, pues no nos vamos a restringir para tener que hacer todo y replicar la rueda. Si hay alguien que lo está haciendo, vamos a ver qué es lo que están haciendo y a ver si podemos sumarlos. Y fue increíble porque uno de ellos, por ejemplo, era una empresa que en su momento se llamaba Fimeco, que la fundaron a Aaron Sáenz y Alex Rosete. Y ellos daban arrendamiento a conductores de Uber y llevaban 7, 8 años. Y es el típico caso de una industria donde están los que tienen la lana, pero no le saben. Y están los que saben, pero no tienen la lana. Estos eran los que sabían, pero no tenían la lana. Y además no tenían la visión de ir hacia la movilidad eléctrica. Entonces, nos acercamos a ellos y vimos que había mucho valor en construir nuestro negocio de arrendamiento de eléctricos para conductores a través de eso, ¿no? Y les vendimos el plan y se sumaron. Y tan es así que no hicieron cash out. Hicieron un cash out mínimo, hicieron una aportación y les dimos acciones de la empresa, ¿no? Luego, por ejemplo, encontramos al EPCista más importante de México, que había instalado 6,000 cargadores eléctricos en casas y en comercios y demás. Y este cuate, pues también un ingeniero muy bueno, le dijimos, oye, es que esto tiene que formar parte de nuestro proyecto, porque mira, entra aquí, este expertise es importantísimo para el desarrollo de todas las líneas, y lo hizo, nos aportó. Luego otra empresa que compramos en Argentina, que era de tecnología, que era la que tenía el monitoreo, que fue la base de la tecnología que desarrollamos, y luego una subsidiaria de Engie. Entonces, con todo esto, lo que te digo es, fueron 4 compras en los primeros 3 meses, y luego a los 12 meses compramos otra empresa que se llamaba Bit, que era la app que tenía los Teslas y demás. Y Bit, ya para contestar tu pregunta, venía con una operación en Colombia. Entonces, típicamente nosotros pensamos y seguimos pensando que nuestra oportunidad grande en el corto plazo es en México y que lo que tenemos que hacer es afinar el negocio en México. A ver, hay un mercado gigantesco. Si comparas las ventas de coches, el tamaño de las ciudades y la oportunidad es mucho más grande en México. Y ese es la verdad nuestro enfoque. Lo que teníamos en Colombia venía un poco de las adquisiciones de la adquisición de Bit que hicimos y fue un poco una herencia. Pero a ver, eventualmente una vez que masifiquemos México vamos a seguir creciendo en Latinoamérica probablemente, pero sí, nuestro enfoque está en optimizar nuestro modelo de negocio, sacarle todo el valor y luego ya exportarlo. En los últimos 2 años han entrado creo que 16 armadoras chinas a México, muchos de ellos con ofertas eléctricas importantes. ¿Cómo ves este detonador? ¿Cuáles son los riesgos que ves? Fíjate que ese es un fenómeno bien interesante. Cuando nosotros platicábamos los retos que teníamos cuando lanzamos, ya te los platiqué algunos, pero uno de ellos que habíamos identificado en su momento era que no había suficientes coches al precio correcto y con las características correctas. Entonces hace 3 años pues había coches de nivel alto que valían $1 millón o $1 millón, que pues, qué padre, ¿no? El Tesla está padrísimo. O sea, hay muchos coches muy bonitos, pero no son masificables por el precio. Y lo que tú decías, la entrada de los chinos es un fenómeno muy interesante que yo creo que es muy positivo. ¿Qué pasó? En China venían de una historia de mucho apoyo al sector, muchos subsidios. Eso ayudó a que los consumidores compraran y las marcas crecieran y desarrollaran producto y aprendieran y desarrollaran plantas. Te decía que se venden 6 millones de vehículos puramente eléctricos en China, más los híbridos conectables. Pero eso ya cambió un poquito. Dejaron de subsidiar tanto porque pues ya no es necesario. Hay tantas marcas y hay tantos productores y también la economía china se está desacelerando. ¿Qué está pasando? Que las marcas chinas tienen una presión muy fuerte por exportar. ¿Ok? Y existen, como tú sabes bien y es obvio, existen muchas barreras entre Estados Unidos y China. Hoy en día los vehículos chinos para importar los Estados Unidos tienen un impuesto, si no me equivoco, del 27,5%. Y hay expertos que dicen que no va a ser suficiente para detener la oleada que se viene. ¿Ok? El otro fenómeno interesante. Entonces, mucho de ese producto está viniendo a México y también hay una desmitificación. O sea, antes a lo mejor había la percepción de que los productos chinos a lo mejor no eran de la calidad que hoy en día. Te diría que los coches chinos se están haciendo son extraordinarios y tienen un precio muy bueno y ya la gente pues ya compra distintas marcas en México y ya se están familiarizando con esto. Entonces creo que viene a cambiar el landscape y la otra oportunidad grande es la inversión, porque ya están viniendo, ya se han hecho algunos anuncios y vienen más de inversión importante
con el objetivo no solo de abastecer el mercado mexicano y latinoamericano, sino de atender el mercado de Estados Unidos, con un nivel de integración más alto que les permita entrar a través de nuestros tratados. Entonces eso también tiene un efecto secundario muy padre. Yo lo veo muy positivo. Y bueno, viene la planta de Tesla, creo que viene una planta de BYD. Lo de BYD, hay una planta de SEV que ya anunciaron. Creo que es una inversión de $400 millones. Y a mí me encantaría que BYD anunciara algo este año. Hay unas notas que hay ahí, pero oficialmente no lo han anunciado, según entiendo. Regresemos un poquito al impacto social porque no lo ha soltado. Ciertamente está la historia macro de ahorros de energía, de reducción en emisiones de carbono. ¿Cómo lo integras tú a la cultura y ni siquiera a la misión, al negocio de Vemo? Dos aspectos fundamentales que creo que van más allá de lo que es el ahorro de emisiones y el ahorro de la contaminación, las emisiones de contaminación, es el empleo. O sea, te decía, tenemos la suerte de tener 1,500 conductores manejando nuestros vehículos que tienen prestaciones de ley, que tienen bonos, que tienen vacaciones, que trabajan un número fijo de horas, ¿no? Pues eso es empleo de calidad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, 1,500 clientes en el negocio de arrendamiento que para conductores de Uber que ¿cómo se llama? Que no tienen acceso a crédito y que gracias a nuestro servicio tienen acceso a un arrendamiento al final del cual ellos se vuelven dueños de su vehículo. En un país donde no te prestan porque pues no tienes recibos de nómina o no tienes buró de crédito, pues eso también tiene un impacto. Y ahora estos cuates están empezando a generar vehículos eléctricos que además les van a dar un ahorro o un ingreso incremental. Entonces, sí hay una misión que va más allá nada más de la parte, digamos, del medio ambiente y de la contaminación, también al tema social, que para nosotros es muy cercana, ¿no? Y cómo la vivimos hacia adentro, hijo, es el centro. Yo te diría que gran parte de lo que nos mueve es tener un negocio sano, tener un negocio que crezca, pero gran parte es el impacto que estamos teniendo. Y la gente que se suma, la gente que forma parte del proyecto, tenemos un orgullo y una satisfacción de poder hacer algo. O sea, hoy en día la gente, los jóvenes sobre todo, pues ya no quieren una chamba nada más por una chamba para tener un sueldo. O sea, quieren hacer algo que tenga sentido, ¿no? Que tenga que sea un poco más meaningful, ¿no? ¿Y hay planes para convertirse tipo en una B Corp? Hoy no, o sea, hoy estamos, digamos, con nuestra estructura privada y eventualmente la idea es salir a la bolsa, eso sí. Pero pues estamos todavía en una etapa temprana. Nos faltan muchas cosas, Oso, tienen que salir bien muchas cosas para que podamos llegar allá y estamos muy conscientes de que hay mucho por hacer. Administrar una operación de 2,000 personas y si va a seguir creciendo, al rato van a ser 100,000. Ciertamente es una jungla, ¿no? Y sé que tú tienes también este hábito de ver videos de comportamientos animales. ¿Por qué? Fíjate que es un tema muy chistoso. Mi esposa se ríe mucho porque me encantan los animales en general y los primates, los chimpancés, los bonobos. ¿Ya viste esta serie de Netflix? Obvio, sí. Esa ya me la eché. Pero no, me encantó. Es buenísima. Lo que te diría es, a ver, me interesa mucho la evolución en general. Es un tema que me apasiona. La biología y la evolución. Y leo un poquito del tema. Cero soy experto, pero leo y me encanta y lo disfruto. Y veo a los animales y me encanta entender muchos comportamientos en ellos y vernos reflejados, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado de un escritor que se llama Frans de Waal. Estudia mucho a los primates, a los chimpancés. Tiene un libro muy interesante que se llama Chimpanzee Politics y habla un poquito de cómo se maneja la sociedad de los chimpancés. Es una cosa interesantísima. Y de hecho, uno de los políticos que era líder del Congreso en Estados Unidos obligaba a sus miembros del staff a leer ese libro antes de entrar a trabajar en el equipo. Creo que ya había oído de esto. Creo que era Newt Gingrich, no me acuerdo. Pero el punto es el siguiente. Hay, por ejemplo, un videíto de Frans de Waal hablando de un comportamiento entre dos chimpancés que están en una jaula. Y vale la pena verlo. Entonces está un chimpancé en una jaula y le dan la misión de que pase una piedra. Pasa la piedrita y le dan un pepino. Está el otro chimpancé. Eso es lo que había oído, sí. Le dan su piedrita
y le dan un pepino y no pasa nada. Vuelve la siguiente vuelta, el chimpancé de la izquierda, le piden la piedrita, da la piedrita, le dan su pepino y al otro, a la hora que da la piedrita, le dan una uva. Y ves en el video la cara del chimpancé que no le dieron la uva, porque obviamente la uva es mucho más rica, ¿no? O sea, tiene de azúcar y es... Y entonces se voltea y se le queda viendo al que le está dando, le da el cuate la piedra, el chimpancé le da la piedra al que le está dando el experimento y este le da un pepino. Se pone tan enojado el chimpancé que agarra y le avienta el pepino al entrenador a la cara. O sea, te puedes botar de la risa, pero ojo, ese es un comportamiento muy humano también. Y cuando estás en un entorno, tú no le puedes dar a alguien un reconocimiento o puedes darle un espacio mayor al otro si están haciendo lo mismo. Entonces, y también hay otro concepto que puedes derivar de esto que es que ¿cómo se llama? Que para mí es muy chistoso y es gratificante ver ciertos comportamientos reflejados en los animales. Quizás es por eso que lo hago y me la paso leyendo este tema, entre otras cosas. ¿Y hay algo que extraigas de estos comportamientos? Digo, entiendo que este libro de Chimpanzee Politics también se usó como, o al menos los principios de cómo a los humanos o a los primates el tema de la equidad es un discurso muy poderoso. Se utilizó en campañas políticas. ¿Hay algo que tú hayas extraído que dices voy a implementarlo en alguna de mis organizaciones? La equidad es una cuestión que justamente atiende a lo que decía de darle... No le puedes dar algo distinto a dos personas que dan lo mismo o no les puedes dar igual si uno da más. Y una de las cosas que nosotros tratamos dentro de nuestra organización es reconocer a la gente que está dando más, que trae un empuje, que trae un drive. Por ejemplo, tenemos un programa de High Potential donde metemos a un grupo de gentes que realmente vemos que están teniendo un desempeño sobresaliente, que tienen no solo el performance, pero también la cultura, que tienen esa forma de relacionarse que va en línea con lo que nosotros vemos y los metemos en un programa Hypo y tienen una serie de cosas donde los empujamos a crecer, desde traerles gente para que les hable, CEOs de empresas, líderes, para que compartan experiencias de vida, hasta una serie de programas de desarrollo y de entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay que darles un espacio a esas gentes que están en el carril de alta para que crezcan y se desarrollen. Si no, esa gente se te va. Y si no le das responsabilidades en el trabajo, si no le das la oportunidad de crecer, si no le das reconocimiento, pues eventualmente la pierdes. Y para nosotros lo más importante pues es la gente. Y además de, por ejemplo, estas mentorías con gente como Carlos Rojas, ¿tú tienes algún tipo de coach, asesor? Habiendo nunca operado, nunca sido un líder de un equipo tan grande, ¿hoy tienes a alguien que te acompaña o te ayuda a desarrollar esta faceta en ti? Te diría que como coach como tal, hoy no, sí en algún momento lo usé, pero sí tengo una persona muy especial que nos ayudó mucho, que también vino a tu podcast, que se llama Panchi Lanús, que es una persona que nos ayudó mucho, Panchi, cuando hicimos la fusión de las 4 empresas. Imagínate fundadores de distinto tipo que traían pues una operación, una agenda, unos planes, deciden por razones correctas sumarse a nuestro proyecto. Pues hay que integrarnos, hay que, como decíamos con Panchi, pues hay que hacer el duelo de lo que se quedó. Que con él hablamos mucho de duelo. Hablaron de eso también, del duelo de lo que se quedó, pero también de lo que tenemos que rescatar y llevar hacia adelante. Ese fue un proceso muy importante. Uno de los riesgos más grandes que teníamos, Oso, era que esta integración no funcionara y que acabaran. Y sí nos dimos cuenta, te lo puedo decir, al principio les costaba muchísimo a los distintos grupos empezar a trabajar como equipo. Están todos súper alineados económicamente, no hay ninguna duda, pero había turfs, había yo hago así las cosas, soltar, por ejemplo, muchos temas que eran, o sea, un emprendedor que tiene una empresa relativamente chica, pues tiene que hacerla de todo, ¿no? O sea, él es el CFO, pero también es el de recursos humanos. Entonces, de repente llegar a una organización donde empezábamos a construir áreas funcionales para ese servicio, pues les costaba soltar, ¿no? Pero el trabajo de la cultura fue fundamental y Panchi nos ayudó mucho y nos sigue ayudando. Y de hecho me escribió, me dijo que había estado contigo y que le habías contado que ibas a estar aquí. Sí. Me dio mucho gusto reconectar con él. Algo que te preguntaba hace poco era cómo manejas tu agenda, ¿no? Porque me imagino que tienes tantos stakeholders, ya tantos empleados, tantos socios, tantos planes. ¿Cómo organizas tú tu día? Veo bloques semanales. O sea, digo, esta semana,
¿qué tiene que pasar? Bueno, tenemos que negociar este acuerdo. Tengo esta reunión importante. Tenemos que revisar el performance de este negocio porque hay 2 o 3 cosas. O sea, pongo en una lista te diría 3, 4 o 5 cosas importantes que tienen que pasar esa semana. ¿Cuándo haces esta lista? La puedo hacer típicamente el lunes. El lunes. En mi computadora, literal, abro y digo, a ver, estos son los temas de la semana. Y luego los voy tachando conforme los voy avanzando, ¿no? Pero esos son temas que tienen que pasar en la semana o que son importantes, que requieren mi atención. Luego están los temas que surgen, digamos, del día a día. O sea, y esas cosas, pues literal las anoto en mi teléfono, en el Notes, para que no se me olviden. Pero ya no son temas como temas, sino son cosas que tengo que acordarme de hacer, de llamar, de buscar, de hacer, etcétera. Y más a largo plazo, o sea, en términos de lo que viene, pues obviamente tenemos un proceso de OKRs en la empresa. Revisamos cada 2 semanas nuestros objetivos, su cumplimiento. Tenemos una serie de variables por negocio y de agregado que son importantes, que son las importantes. Y cada quien las presenta, las revisamos y tenemos objetivos trimestrales. El primer trimestre tenemos que lograr esto, el segundo trimestre esto y así. Las vamos siguiendo de manera muy, muy cercana. ¿Y tienes algún proceso de fijación de objetivos o OKRs personales también? Sí, pero no es tan formal. O sea, típicamente de repente digo, a ver, necesito trabajar en este tema personal o en este tema profesional y de repente me da por ponerlas en una lista que se queda para más tiempo que una semana. Y son temas que tengo que trabajar. Oye, tengo que arreglar este asunto legal que tengo de uno de mis vehículos de inversión que lo tengo por ahí atorado. Bueno, lo dejo y lo pongo. O cosas más personales que puedes tener que quieras hacer, ¿no? Oye, pues tengo que lidiar con mi tos. Tengo que arreglar este tema de la tos. A ver, lo anotas y a lo mejor vas en 2, 3 semanas o en un mes, no sé. Pero sí hay cosas que tienes que dejar para más largo plazo y también hago listas. Una parte importante para ti, lo platicábamos cuando decías cómo empiezas a enfocarte más en el presente que en el futuro, es tu familia. Y sé que tienes una relación muy bonita con tus hijos, que incluso comparten hobbies. ¿Cómo desarrollas? Tengo 2 preguntas acerca de tú y tus hijos. ¿Tus hijos ya tienen 12 y 16? 12 y 16. 12 y 16. ¿Cómo desarrollas una relación fuerte con tus hijos antes de que entren a la pubertad? Fíjate que esa siempre fue una intención mía. O sea, tratar de acercarme a ellos lo mejor que fuera posible, ¿no? Y algunas de las cosas que traté de hacer, por ejemplo, es encontrar cosas que podamos hacer que los dos disfrutemos. Porque yo me puedo sentar a jugar a las Barbies con mi hija y lo hice mucho tiempo, pero luego eso ya no sigue, ¿no? Entonces tratar de tener cosas que te lleven a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la bici de montaña. No soy ningún crack de la bici de montaña, pero me encanta. Y los llevábamos mucho. A Pame, mi esposa, también le encanta y los llevábamos mucho. Hasta que un día mi hija me dijo, oye, papá, esta es la última vez que yo vengo a la bici de montaña, que no le gustaba. Y tienes que entender y tienes que respetar. O sea, Mariano, mi hijo, es un cuate muy carismático, con una curiosidad, con una mezcla muy padre entre muy bueno para los deportes. O sea, esquía muy bien en agua, juega pádel bien, juega golf, hace lo que sea. Y también le encanta y tiene una curiosidad intelectual y lee todo el tiempo. Mi hija Luciana es una persona de las personas más creativas que conozco, muy inteligente también. Se cuestiona mucho las cosas, pero tiene una inclinación mucho menos de deporte y mucho más artística e intelectual, ¿no? Dibuja padrísimo, lee muchísimo, pero temas de literatura que le encantan. Entonces, pues con ella conectas a lo mejor más por el tema de los libros. A lo mejor, me la llevo a hacer algo que a ella le guste. Oye, vamos al sushi porque a ella le encanta oye, vamos al sushi. Pero ya no tienes, a lo mejor con el otro, pues me voy a la bici de montaña y nos vamos 3-4 horas. O un día me dijo, oye, papá, ¿por qué no empezamos a jugar golf tú y yo? Y dije, órale, va. Vamos a jugar golf porque quiero jugar contigo, porque quiero estar contigo. Y eso es lo que para mí es importante, encontrar algo que trascienda esa etapa de la pubertad para que sigas conectando con ellos, ¿no? ¿Tienes algún sistema o periodicidad de algún evento especial anual que haces con cada uno de ellos o es conforme se va dando? Es conforme se va dando. O sea, típicamente no hacemos tanto, pero son más como sesiones distintas. Por ejemplo, este fin de semana, Lu y yo la llevé a que comprara pues make-up, ¿no? Entonces pues, la acompañé para que compre sus make-ups y estoy con ella y con su amiga y son cosas que para ella es importante.
y que para mí me da mucho gusto acompañarla, ¿no? Entonces, sí tengo la intención de quizás empezármelos a llevar más de viaje. Creo que eso es un pendiente que tengo, de llevármelos solos, porque viajamos mucho, pero no necesariamente solos tanto. Sí, yo es algo que, y mucha gente que ha estado en el podcast, como que hablamos mucho de un libro que se llama The Family Board Meeting de Jim Shields, y habla justo de este concepto de que tienes muy americano, 18 veranos para enamorar a tus hijos, ¿no? Porque después se van para disfrutarlos. Y él propone una vez cada 3 meses hacer este date de mediodía, 4 o 5 horas, sin celulares, 1 a 1 con cada uno de tus hijos. Y yo lo he estado haciendo ya, yo creo que ya casi un par de años, y es increíble. ¿Pero te los llevas a dónde? A donde ellos quieran. Desde al sushi, a ver un partido, sin pantallas, sin electrónicos, a escalar a un gimnasio de escalada, a tirar bolas de golf. Eso sí lo hago, pero no viajes, tanto viajes no. Viajes es lo que quiero empezar hasta este año. Es yo que creo que hay que hacer. Ahora estoy planeando con uno de mis hijos, que yo también tengo uno más artístico y otro más aventurero, irme a escalar el volcán Acatenango en Guatemala, que llegas es un hikecillo de 4 o 5 horas, pero llegas a la mitad del volcán y hay un glamping. Lo curioso es que desde este glamping estás viendo a, no sé, par de kilómetros el volcán de fuego haciendo erupción toda la noche. Wow. Y que es espectacular. Bueno, me tienes que contar si vas. Sí, ya te contaré. A ver a cuál de los dos me llevo. No, pero eso es algo que voy a hacer más. Yo creo que viajar con ellos, porque sí tengo muchas actividades con ellos, pero viajar es algo que con cada uno solo creo que es algo que vale la pena. Sí, y el nivel de conexión incluso hasta desbloquea algunas fricciones que puedas estar teniendo en el día a día, ¿no? Sí. Viene un año bueno, duro, de mucho crecimiento, doblar el tamaño. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona en estos próximos 12 meses? Mira, hay una parte que tenemos de nuestro negocio que está bien interesante y que está como saliendo del cascarón, saliendo del cocón, ¿no? Y es la parte de la tecnología, porque nosotros tenemos una tecnología que conecta, te decía yo, el cargador, el vehículo, el performance del conductor, muchas cosas y genera muchísima información. Y es una tecnología que hemos venido construyendo en nuestra propia operación para atender una operación, por ejemplo, en Vemo conduce de 420 kilómetros diarios, o sea, en 2 turnos. O sea, cada vehículo recorre 420 kilómetros diarios. Imagínate. Cada vehículo. Cada vehículo. O sea, en esa flota hemos recorrido 75 millones de kilómetros, una cosa así. Entonces, hay un aprendizaje grandísimo de esa tecnología. Empezamos a ofrecerla a nuestros clientes que tienen corporativos que tienen productos de arrendamiento. ¿Ok? Entonces les damos el software también. Pero tenemos el interés y hemos estado trabajando mucho en eso, en lanzar este producto como un producto de software fuera de México. Entonces empezamos ahorita, por ejemplo, a hacer algunas pruebas con algunos proveedores de telemetría en Brasil para trabajar juntos. ¿Por qué? Porque este negocio puede volar sin que tengamos una presencia física. Y es algo que me entusiasma mucho porque pues tú sabes muy bien que los negocios de software son poco intensivos en capital, tienen mucha recurrencia, tienen valuaciones interesantes y creo que tenemos un know-how muy particular y hemos aprendido mucho de lo que hemos visto en mercados desarrollados. No hay plataformas o no hay muchas plataformas que te den este nivel de... O sea, nosotros le podemos ir a una empresa hasta cuántas emisiones está ahorrando cada día que sale a operar. Darles información que les permita, por ejemplo, conocer el estado de su vehículo, de su batería, la eficiencia, cómo maneja el conductor, si se está durmiendo. O sea, tenemos cámaras. O sea, hay muchas cosas de esta tecnología que creemos que han estado incubándose y que queremos ya lanzar, exportar fuera de México, inclusive fuera de Latinoamérica. Esa es una cosa que me tiene muy, muy entusiasmado de nuestro proyecto. A nivel personal, ¿tienes algún objetivo, algo nuevo que quieras aprender este año? Quizás eso que estábamos hablando de poderme dar un espacio con cada uno de mis hijos fuera, creo que es algo que me llama la atención ahorita que lo mencionabas. Yo creo que estoy en una etapa... A ver, Oso, estoy en una etapa muy padre porque estoy muy bien, me siento bien físicamente, me siento bien hacia adentro. Estoy muy bien con mi familia, con la gente que quiero. Y hoy tengo un trabajo que tiene miles de broncas, de retos todos los días. No te vas a inventar una nueva. Pero que me despierto todos los días feliz. O sea, feliz de ir a la oficina, de resolver temas, de trabajar con el equipo. Tenemos gente de verdad muy valiosa que admiro, que respeto. Y ver a los jóvenes crecer, a los chavos desarrollándose, dándole más responsabilidades. Entonces, o sea,
tengo mi plato lleno con lo que estoy haciendo porque me está dando mucha satisfacción. Entonces, si me preguntaras, oye, ¿vas a escalar el Everest o vas a hacer un maratón? Este no es el año. Este es un año donde estoy súper enfocado en mi familia, en la gente cercana y en mi proyecto en Vemo. Bueno, y cuidado en tu salud. Me decías que te hiciste o que te haces periódicamente un análisis bastante profundo. ¿Qué análisis es? Me interesa mucho saber. Mira, estás por cumplir 50 años y... Te puedo contar un par de historias de la salud. Hace varios años me empecé a sentir muy cansado. O sea, físicamente muy cansado y muy desganado. Y entonces dije, oye, pues algo traigo, ¿no? No me siento bien. O sea, no estoy viendo como que no tengo la energía, no tengo esto. Y Pame, mi esposa, me decía, oye, es que no estás durmiendo bien, Pero era como una vocecita que no le estaba haciendo yo mucho caso. Y fui a ver al doctor y resulta que tenía un problema de apnea, pero grave. Entonces, o sea, no estaba respirando bien en la noche. Eso me estaba generando un problema de sueño, de oxigenación, que tiene todo tipo de consideraciones para tu salud, ¿no? Y a raíz de eso dije, a ver, espérame, vamos a aprovechar este espacio. Me dieron un aparato para dormir que te da aire y oxígeno. O sea, ¿duermes con él hoy? Duermo con él y no sabes cómo me cambió la vida de entrada. Pero dije, pero esto no acaba aquí. Empecé a trabajar en mi nutrición. Fui a ver a una médica integral, a Natalie, que salió aquí y me dio, pues, oye, me hizo unos estudios. Me dijo, oye, pues necesitas meterte estas vitaminas, necesitas dejar de comer esto, comer más esto, necesitas subirle al ejercicio, necesitas y fue como todo un tema de overhaul, ¿no? Y no sabes qué bien me sentí. O sea, sí, subirle al ejercicio, comer un poco mejor, tomar las vitaminas que te faltan, dormir bien. Todo eso me ayudó muchísimo. Y te diría que yo creo que eso fue lo que me dio luego la energía para salir y ya empezar mi proyecto, a planear mi proyecto y demás. Como que yo venía no sintiéndome bien y a veces no te das cuenta que no te estás sintiendo bien. Y hay que escucharte. O sea, hay que escuchar tu cuerpo, hay que escuchar que no estás bien, que no te sientes con la energía, que no tienes las ganas para salir. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente me checo periódicamente. Me hice el otro día un estudio muy padre que te hacen un scan de todo el cuerpo. O sea, ¿en México? En México. Y luego te sientas y van de arriba para abajo mostrándote, a ver, en el cerebro no tienes nada. Oye, aquí tienes una pequeña obstrucción, ya lo sabía, por eso me estoy cuidando del colesterol. Y luego, oye, tu estómago tienes un poco de irritación, sí tengo reflujo. ¿Y todo es imagenología? ¿O es un escaneo atrás? No, te meten a la máquina esta. O sea, como una resonancia. Sí. No lo puedes hacer cada año, tienes que hacerlo cada 2. ¿En dónde lo hiciste? Aquí en Santa Fe. Mandé a mi papá también, y también le hicieron su chequeo y pues le dijeron lo que sabíamos que tenía, pero nada más, ¿no? Entonces, a ver, siempre es un tema de un poco de, a raíz de eso, reconocer la importancia de la salud porque tiene todo un efecto en lo que puedas disfrutar de la vida, ¿no? Y para cerrar, mi querido Rob, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Diría, Oso, que la vida es muy breve. Que le encuentres el sentido a tu vida y que seas protagonista y hagas lo que tengas que hacer para vivir una vida que valga la pena. Porque es muy corta. Llevo más de 10 años de conocerte, siempre te he admirado, toda la gente con la que he hablado a lo largo de los años sobre ti te admira, te respeta y te valora mucho. Eres un crack. Este proyecto tan ambicioso, cuando lo platicamos hace poco en un desayuno, me inspira a ver las cosas tan grandes, tan complicadas y aún así echártelas al hombro porque crees en la misión. Y yo creo que así va a ser para mucha gente. Gracias por estar aquí. ¿Dónde puede la gente saber más de Vemo, contactarte a ti, conocer más sobre lo que estás haciendo? Bueno, yo estoy en LinkedIn, me pueden contactar y estoy feliz de contestarles. Y también mi mail es roberto.rocha@vemo.com.mx. Encantado de conocer gente, de escuchar y en lo que pueda apoyar. ¿Algo que quieras agregar, Rob? Pues agradecerte mucho, Oso. La verdad que haces muy bien lo que haces. Me encanta y creo que estás teniendo un impacto muy importante. No sabes la cantidad de gente que cuando le platiqué me dijo, me encanta, es buenísimo, no sé qué. Qué buena onda. Entonces me siento muy orgulloso que me invites y es algo que creo que tienes que seguir haciendo porque está teniendo mucho impacto. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias. Si te gustó el episodio, por favor compártelo con alguien utilizando el link cracks.la/269, que es ahí donde están todas las notas a todo lo que mencionamos Roberto y yo. Y si quieres ir e investigar más, cracks.la/269 es donde está. Ayúdame a llegar a más gente compartiendo los contenidos de Cracks a través de cualquier canal o simplemente cuéntale a alguien si aprendiste algo interesante el día de hoy. Suscríbete a Cracks Podcast en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Si es ahí, por favor califícanos con 5 estrellas, déjame un mensajito para saber qué es lo que piensas y así poder jugar con el algoritmo y también tener más alcance con nuestros contenidos. Y por último, no olvides que puedes recibir todos los viernes un correo muy cortito de mi parte que se llama Viernes de Cracks. Todos los viernes lo escribo yo con mi propia mano y en él te recomiendo 5 cosas que me recomiendan mis invitados, que encuentro en internet, que me recomiendan mis amigos. Pueden ser libros, gadgets, hacks, biohacking, tecnología, aplicaciones, cosas que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Es totalmente gratis y si lo quieres recibir es muy fácil, puedes registrarte en cracks.la/viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.